¿Sabías que ya existen medicamentos que ayudan a detener la artritis reumatoide? La artritis reumatoide es una enfermedad muy dolorosa. De no tratarse a tiempo, puede causar una discapacidad. No lo permitas. Hoy en Diálogos en Confianza, te invitamos a conocer más sobre los tratamientos y ejercicios que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas que viven con esta enfermedad. Pero es que no solamente es el dolor, a veces es la deformidad y la discapacidad que trae consigo. Entonces, vamos a ver el día de hoy muchos aspectos de lo que constituye esta enfermedad que todos conocemos, alguna vez hemos escuchado hablar, pero que también confundimos con algunas otras formas de alteración de las articulaciones y sobre todo precisar algunos datos sobre el tratamiento porque pues, se han dicho y se han publicado incluso muchas cosas acerca de la posibilidad de que la artritis reumatoide, siendo una enfermedad autoinmune, sea tratada con medicamentos y con otros recursos que en México, pues desafortunadamente, cada vez tienen mayor, si no vigencia, sí presencia, gracias a la deformación verdaderamente criminal de los medios de comunicación masiva, así le siguen llamando, y sobre todo de la televisión cobarde y comercial, que promueve incluso, pues yo no sé, que hasta las hemorroides se griten con pare de sufrir, ¿verdad? Entonces, esto, que es una enfermedad muy seria, que afecta, duele, invalida y cuesta una disfunción social, familiar y laboral muy severa, tiene que ser revisado con muchísimo cuidado y esperemos que a través de las preguntas de ustedes, aquí dentro de esta cabina maravillosa, y desde el público nos ayuden a precisar todas aquellas cosas que queden, si no bien sabidas, cuando menos muy precisas, sobre todo lo que no es la artritis reumatoide y lo que no debe hacer ni creerse que funciona para la misma. Vamos a ver un video que nos trae consigo un testimonio que nos va a empezar a orientar. Hace 30 años yo empecé con problemas de artritis. En ese entonces no sabía qué era artritis, porque en mi familia nadie ha tenido esa enfermedad. Y pues anduve de doctor en doctor para saber qué era lo que tenía. Estaba yo muy joven, tenía 2 hijos chiquitos y tenía un trabajo y estaba yo muy desesperada. Finalmente nunca encontré a alguien que me diera un diagnóstico. Así anduve navegando durante varios años hasta que ya me dieron un diagnóstico, ya me dijeron que tenía artritis reumatoide y empezamos a un tratamiento, pero no, el problema de la artritis reumatoide iba avanzando mucho, de tal forma que tuvieron que hacerme una cirugía, después otra cirugía de cadera, de pies, otra vez de cadera. Y todavía seguía con la inflamación, no tenía la enfermedad controlada hasta que llegaron los biológicos, los medicamentos biológicos, pero en ese tiempo pues tuve muchos problemas tanto en mi familia como en niños, que no tenía quien los atendiera y fueron muchos mis problemas. En el momento en que me aplicaron el medicamento biológico, pues mi vida cambió. Pude hacer mi vida casi normal, a pesar de los estragos que la enfermedad hizo en mi cuerpo. Tengo mis limitaciones, estoy de acuerdo que tengo mis limitaciones precisamente por no tener un diagnóstico oportuno, por no tener un tratamiento adecuado, porque en ese entonces, bueno, pues a lo mejor no había tanto medicamento, tanta evolución, tanta investigación como lo hay ahorita. El diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado es fundamental para una persona que tiene artritis reumatoide. Estamos hablando que la artritis reumatoide se presenta en mujeres jóvenes, y digo mujeres porque es más en mujeres, en un 80%,
y en hombres un 20%, están en edad productiva, que podemos decir que de 25 a 35 años les da esta enfermedad. Si tienen un diagnóstico oportuno, un tratamiento adecuado, van a tener una vida de calidad, no van a tener que depender de nadie, van a poder hacer una vida normal, van a conservar su familia, en este caso los esposos, van a conservar el trabajo y van a tener, le digo, casi una vida de calidad. Enseguida regresamos, vamos a estar con ustedes estas próximas 2 horas, hay tiempo para que elaboren sus preguntas, llámenos. Nora, sí les están proporcionando los teléfonos. Buenas tardes, perdón, buenos días. Buenos días, doctor. Claro que sí, además tenemos la transmisión en línea, que ahí nos pueden ver también. Les doy cuál es la dirección, es http://www.canal11live.tv/internacional y doctor, para que nos sintonicen también. Muy bien. Vamos entonces a corte. ¿O todavía no nos toca? Vamos a presentar a los especialistas, perdón. Lo que pasa es que me tocó un atorón en el circuito interior y disculpen, vengo todavía con la cabeza bastante estresada, más que de costumbre. Está con nosotros la doctora Fedra Irazoque Palazuelos. Ella es jefe del Servicio de Reumatología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. El doctor Antonio Barbosa, fisiatra, especialista en lesiones deportivas y rehabilitación física y director médico del Centro de Rehabilitación Física Integral. Al doctor Carlos Macías Ojeda, él es médico reumatólogo y vicepresidente de la Fundación Mexicana para Enfermos Reumáticos, Asociación Civil, FUMERAC, y la doctora Rocío Torres Méndez, anestesióloga y especialista en clínica del dolor. ¿Quién nos dice qué es la artritis en un concepto que pueda ser suficientemente claro para el público que no tiene un contacto con esta enfermedad? Bueno, yo creo que la artritis reumatoide es una enfermedad, es una enfermedad inmunológica, autoinmune, donde nuestro organismo de algún modo forma anticuerpos contra nosotros mismos en lugar de que nos ayuden. Es una enfermedad que afecta fundamentalmente las articulaciones que tienen movimiento, ¿sí? De manera simétrica, las 2 muñecas, las 2 rodillas, los 2 codos, pero es una enfermedad sistémica, ¿no? Puede afectar otras partes de la economía. Yo creo que afecta fundamentalmente otras partes del organismo cuando está persistentemente inflamada. Y es una enfermedad que es potencialmente invalidante y se caracteriza fundamentalmente por dolor e inflamación de las articulaciones. Hay que anotar que hay 200 tipos de artritis y siempre hay que ponerle nombre y apellido porque, como usted dice, no todo es para todo y no hay productos milagros para esto, ¿no? Es muy importante que un médico especialista, ya sea un médico internista o un médico reumatólogo, capaz de hacer el diagnóstico, nos haga el diagnóstico y partir de ahí, ¿no? Esto, desde luego, con el acompañamiento quizá de lo que llamamos exámenes paraclínicos. Hay exámenes clínicos específicos para la artritis reumatoide, para hacer inclusive la diferencia clínica con otros cuadros similares? Bueno, desde el punto de vista clínico, yo creo que la parte más importante es la parte clínica. Claro. Cuando uno habla de procesos de inflamación, dolor articular, inflamación simétrica, como decía la doctora Fedra Irazoque, es la parte que es, digamos, la parte de un 90% del diagnóstico. Ahora, lo que sucede es de que tradicionalmente el médico de primer contacto establece un parámetro de estudios de un conglomerado que le llaman perfil para tratar de categorizar a las enfermedades. Sin embargo, esto no sirve. Como decía la doctora Irazoque, en la artritis reumatoide hay fenómenos de anticuerpos contra partes de uno mismo, porque nuestro aparato de defensas, le llamamos inmunocompetente, nos conoce desde antes de nacer y nos reconoce cuando nacemos. Condición sine qua non es de que todas las moléculas que existan en ese momento se aceptan como propias. Algo sucede en la artritis reumatoide, posiblemente fenómenos genéticos predispone que una proteína que se llama IgG cambia, se altera en su molécula y entonces se desconoce el organismo y forma anticuerpos contra esta proteína. Eso se llama factor reumatoide. Entonces el factor reumatoide frecuentemente se encuentra elevado dentro de los primeros 12 meses en los pacientes con artritis reumatoide. ¿Dentro de los primeros 12 meses de vida? Sí, porque al principio clínicamente nos basamos en el diagnóstico y la positividad del anticuerpo contra la IgG o factor reumatoide puede ser negativo al principio. Con el paso del tiempo se positiviza y un 80-90% de los pacientes con artritis reumatoide tienen factor reumatoide positivo.
Pero me llama la atención a ver si podemos aclarar esto. ¿Cómo no? Por favor. Si esto lo tenemos desde el nacimiento, yo creo que casi imposible que una pareja de padres ocurra al laboratorio con el niño, con el producto y le saquen un examen para hacerle IgG. No. Nosotros tenemos inmunoglobulinas, que son proteínas que Sí. nos defienden, son anticuerpos. Sí. Los anticuerpos son partes de la estructura constitucional de toda persona humana. Sí. Un anticuerpo que se llama IgG se fabrica, entre otras partes, en membrana sinovial. Y resulta que esta IgG, por motivos genéticos de predisposición, hay un antígeno que se llama HLA-BDR4, que es un marcador artritogénico. Cuando alguien lo tiene positivo, este marcador, posiblemente con alguna infección del ambiente o tabaco o alguna cosa, puede hacer que la proteína que es IgG, que se reconoció y se aceptó como propia en un organismo humano, al cambiar se vuelve antigénico. Y esto genera que se forme un anticuerpo contra este IgG y forma parte del fenómeno del daño. Pero no pasa de inmediato cuando el niño nace. No. No. Yo hablaba de la Cuando tolerancia. ya está los síntomas y hay que diferenciar clínicamente si se trata de una artritis reumatoide. Sí, yo puedo encontrar, digamos, el factor reumatoide se observa entre otros pacientes en enfermos con artritis reumatoide. Sin embargo, como es un anticuerpo contra una parte nuestra que se llama IgG, puede presentarse en otras enfermedades reumáticas, no artritis reumatoide, y aún en personas sanas. Si nosotros, digamos, los de tercera edad, llamámonos adultos en plenitud, por motivos de edad, podemos hacer un poco de positividad y tener factor reumatoide que no guarda ninguna relación con la enfermedad, simplemente aparece como algo fortuito. Bien. Y con otras enfermedades autoinmunes puede haber también la presencia de este antígeno. Por supuesto, hay enfermedades que tradicionalmente no tienen el factor reumatoide positivo. Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico normalmente es cero negativo. Cero negativo lo aplicamos al fenómeno de factor reumatoide. Es interesante comentar esto porque a veces cuando uno dice, usted es una paciente seropositiva, refiriéndome al factor reumatoide, la condición del enfoque personal podría entender otro tipo de positividad, digamos de VIH. Sí. Entonces, aclaro que la seropositividad se refiere básicamente al factor reumatoide. Pero hay enfermedades, como decía la doctora Irazoque, el lupus eritematoso, la dermatomiositis, problemas de espondiloartritis, que son procesos de carácter inflamatorio de coyunturas o articulaciones, tanto de columna como de sacroiliacas o de articulaciones periféricas, podrían tener en algún momento de su historia el factor reumatoide positivo. Bien. ¿Cuáles serían los síntomas principales que clínicamente, decíamos el otro día, cliné es cama en griego, lo que ve uno en la cama del paciente y lo que ve uno junto al paciente o con el paciente? ¿Cuáles serían los síntomas clínicos con los que se puede sospechar fundadamente el diagnóstico de artritis reumatoide a diferencia de otros cuadros articulares? Ok. Hay varias formas de presentación, ¿no? Hay una forma que hay un periodo prodrómico donde la paciente se siente cansada, fatigada, puede haber un poquito de fiebre y tiene dolor articular y dolor muscular y de repente empieza la inflamación en una mano, después en la otra mano, rigidez en la mañana, dificultad para realizar sus movimientos, dolor en un pie, en otro pie y de repente dificultad para la marcha. Pero hay un grupo de pacientes que tienen una artritis reumatoide que se llama artritis reumatoide con criterios de mal pronóstico. Los criterios de mal pronóstico son muchas articulaciones inflamadas, más de 6, y dolorosas desde el inicio de la enfermedad, ¿sí? Factor reumatoide a títulos altos, ¿sí? Erosiones en la radiografía. Los pacientes pueden tener también sequedad de mucosa, sequedad de la boca, sequedad de los ojos y entonces se asocia a otra enfermedad autoinmune porque las enfermedades autoinmunes se entrelazan en algún momento y puede hacer síndrome de Sjögren, esta sequedad. Y pueden tener otras manifestaciones. Cuando falte el lagrimeo y la Cuando no hay salivación. lágrimas, cuando no hay saliva, cuando no hay suficiente lubricación en la nariz. Pueden también tener manifestaciones que llamamos extraarticulares en casos más difíciles. Son nódulos, los más frecuentes, nódulos reumatoides en los sitios de extensión, fundamentalmente en los codos. Puede haber alteraciones en los ojos y entonces no nada más sequedad ocular, pero puede haber ojo rojo, epiescleritis, ulceraciones, vasculitis y entonces hay úlceras persistentes fundamentalmente en las piernas
de difícil control que no ceden con tratamientos establecidos para las úlceras comunes y corrientes. Puede haber manifestaciones pulmonares, puede haber manifestaciones en el corazón, entonces a esto nos referimos cuando es sistémica, pero fundamentalmente es dolor e inflamación de las articulaciones con rigidez matinal mayor a 1 hora. ¿Por qué? Porque muchísimos pacientes tienen rigidez después de estar sentados en una silla durante 2 o 3 horas, cuando se levantan están un poquito rígidos y ya empiezan a calentar motores, digamos, y caminan. Esto habla más de osteoartritis, de una enfermedad degenerativa. La artritis reumatoide es una enfermedad donde el apretón de manos duele, donde el movimiento duele, donde el realizar ejercicio duele, ¿sí? Y la rigidez es muy prolongada, ¿no? Y es un criterio para el diagnóstico. Señalaban en el primer testimonio que la enfermedad aparece fundamentalmente en mujeres y que en un rango de edad cuando la mujer es productiva. La artritis reumatoide puede aparecer por primera vez en niños o jóvenes o en adultos mayores que no han tenido sintomatología previa. Sí, cuando aparece antes de los 16 años es otro grupo de enfermedades, se llaman artritis idiopática juvenil. Y Doctora, engloba... ¿le parece si nos quedamos con esto? Vamos al primer corte del programa. Regresando Claro que nos sí. sigue explicando. Claro que sí. Quédese con nosotros. Hoy el tema artritis reumatoide. Mi artritis inició, pues en sí se me detectó hace como 4 años. Yo siento que desde joven jugaba fútbol y se me hinchaban los dedos, las piernas, todo, pero mi caso se me detectó a los 4 años, hace 4 años. Me tocó la de malas de ir a varios lugares, hospitales que no me atendieran bien, la verdad, y total hasta que tuve que ir a un médico particular y pues como quien dice, él me ayudó un poquito a curar, sanar las molestias. Pero de ahí se me degeneró como quien dice, para una operación de cadera. Y apenas estoy saliendo de la operación de cadera. Lo tuve un poco tarde, muy tarde el diagnóstico, porque sí, no se me dio un seguimiento. Llegaba con un médico cualquiera y me daban diclofenaco, paracetamol y ya decía, ya con esto vas a curar y no, es mentira. De cierto modo, tiene que llevar uno que tenga artritis, hasta el final me di cuenta de que debe llevar otro tratamiento. Pues ha mejorado mucho mi condición de vida, pero sí, llegué muy tarde, la verdad. Ya llegué muy tarde y ya no se puede hacer muchas cosas. Ahorita tengo el problema de la otra cadera en la derecha, no sé si puedo algún día solventarla, ¿no? Pero en sí llegué muy tarde. Yo siento que, pues más bien para jóvenes, más jóvenes que yo, a lo mejor yo he visto ya mucha gente con bastón, entonces en cierto modo me preocupa ver que pues, no se le da mucha atención a este problema. Y va uno al médico y luego lo que le dan es diclofenaco o algo sencillo, un analgésico. Y no, está mal, o sea, deben de hacer análisis, es mi modo de pensar. Pues bueno, vemos este testimonio que nos habla de esta cuestión del dolor también, que es parte muy importante, que tenemos un especialista aquí, lo vamos a retomar, pero antes, doctora Fedra, tenemos ya llamadas y dice aquí María del Carmen, tengo una nieta de 6 años, todo el tiempo se queja de que le duelen las articulaciones, nos han dicho que es parte del crecimiento, no estoy muy convencida porque nunca había visto a una criatura con esas molestias. O sea, ahorita nos hablaba usted de las edades, entonces, ¿puede ser esto parte del dolor del crecimiento? Porque hay mucha confusión. Mire, también nos piden que aclare la diferencia entre fibromialgia, artritis reumatoide, osteoartritis. Si usted nos hace favor, doctora. Claro que sí, claro que sí. Les decía que antes de los 16 años el grupo de enfermedades se llaman artritis idiopática juvenil. El dolor no es suficiente, ¿sí? En efecto, hay algunas personas que durante el crecimiento pueden experimentar algunos dolores. Hay que ver por qué le duele, ¿no? Hay que ver si no hay factores mecánicos, hay muchísimas causas por las cuales a alguien le pueden doler las articulaciones. Hay que revisar a la paciente y entonces ver, tiene que acudir con su médico y ver si hay inflamación articular, si se pueden hacer alguna serie de estudios orientados, ¿no? Aquí yo creo que la intención no es dar una receta para que todo el mundo corra y se haga exámenes de laboratorio, no. Hay que ir con un médico y que el médico los revise, de preferencia con un médico que sea especialista o en medicina interna o en reumatología, para que sea capaz de detectar si esta muchacha de 16 años que tiene mucho tiempo con dolores articulares tiene alguna otra cosa. Tiene ¿no? 6, doctora. Tiene 6 años. años. ¿Tiene alguna otra cosa? Sí.
y sí es importante pues revisarla y ver si se necesita o no hacer exámenes de laboratorio. La fibromialgia no es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad que fundamentalmente se ocasiona por un problema de percepción del dolor y tiene otras situaciones completamente diferentes. Ni es deformante, sí es muy invalidante, pero es una situación completamente diferente a la artritis reumatoide, ¿no? Tiene que haber inflamación articular para poder hacer el diagnóstico. Y yo quisiera aumentar esto porque la fibromialgia se llamó fibrositis o fibromiositis porque el término mios en latín significa músculo. Y durante mucho tiempo algunos médicos, inclusive reumatólogos, le llamaban reumatismo muscular, porque básicamente el dolor no está en las articulaciones, sino en los músculos, sobre todo largos, entre articulación y articulación. Entonces es algo totalmente diferente, con origen diferente, y desde luego el abordaje clínico y el abordaje del tratamiento son completamente distintos. El doctor Carlos quiere comentar algo y luego vamos con la doctora Dolores. Yo quería comentar que en México tenemos en el Consejo Mexicano de Reumatología, somos 623 médicos certificados de adultos y existen 46 médicos reumatólogos pediatras. Entonces yo creo que la vía para un niño pequeño sería ver al médico pediatra y en su caso que tenga una valoración del reumatólogo pediatra. Habría que hablar al Consejo Mexicano de Reumatología para pedir el médico más cercano a su casa o a su lugar. Para que le hagan un buen diagnóstico. En caso necesario, como decía la doctora Irazoque, no buscar seleccionar exámenes de laboratorio, sino buscar clínicamente cómo está. El médico pediatra, cuando está bien preparado, puede resolver, igual que el médico de primer contacto, el 85% de los problemas de salud. Desafortunadamente, el currículum de pregrado no incluye los temas de reumatología prácticamente en ninguna universidad. Ahora solamente la tercera parte de las universidades incluyen temas de reumatología. Y doctora, hablan del dolor también, que solo les dan diclofenaco, cuestiones así, ¿qué pasa? Y bueno, así como dice el doctor, no incluye reumatología y siendo el dolor la primera causa de consulta para todas las especialidades, difícilmente las universidades tienen unos cursos o unos módulos de manejo de dolor, aunque esa es la primera causa por lo que llega el paciente. Incluso algunas personas se han incomodado conmigo durante breves segundos porque yo les digo que las voy a enviar al algólogo y entienden mal la palabra. Algos es dolor en latín, pero pues yo no sé por qué se les ocurre que lleva antes un prefijo, la N, y no es así. Y el algólogo es el especialista en el dolor. Pero es tan desconocida esta especialidad, porque además no se enseña precisamente en las escuelas de medicina, que obviamente los pacientes menos. Ni los pacientes ni los médicos. Hay un desconocimiento, falta de cultura todavía, y estas son las consecuencias. Que en primer lugar, si el médico no hace un diagnóstico correcto de la causa del dolor, mucho menos va a poder hacer un tratamiento dirigido hacia el dolor. Esa es la parte medular de los mal manejos. Entonces empezamos a dar tratamientos como cualquier otra patología, pensamos que es un dolor articular, muscular, confundimos fibromialgia con artritis, que se dice que en fibromialgia hay más de 18 puntos de dolor. Sí. Si el paciente tiene problemas de columna cervical, de contracturas musculares y cadera, ya juntamos los 18 puntos y ya tiene, ya tiene fibromialgia. Entonces hay diagnósticos incorrectos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Número uno, nosotros en Clínica del Dolor o Algología, lo que decimos, número uno, tenemos que tener un diagnóstico correcto de preferencia. Nosotros podemos hacer un diagnóstico diferencial. Si sabemos que va el paciente dirigido a reumatología, lo dirigimos antes de dar un tratamiento específico para dolor. O al revés, si el médico reumatólogo lo deriva o el internista, entonces ya tenemos un diagnóstico de base. El principal tratamiento es dirigir el tratamiento hacia la causa, después evitar el dolor con diferentes esquemas de analgésicos que no dañen en forma crónica. Enseguida es evitar más daño, esto el reumatólogo es el que se está encargando de este tratamiento, y el punto final, que es el que espera el paciente con ansiedad, es la rehabilitación, reintegrarse a una vida normal para tener una mejor calidad de vida.
Y esto en conjunto necesita participación multidisciplinaria de diferentes especialidades, en preferencia. Cuando no es posible tener tantos especialistas, porque esto puede encarecer el servicio, ya sea a nivel institucional o privado, por lo menos un médico reumatólogo o un médico internista que tengan las bases para el manejo del dolor en una forma adecuada. Y ya si se sale de las manos del esquema básico, porque hay, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y diferentes asociaciones internacionales tienen algunos esquemas que sugieren el nivel del dolor y los tipos de esquemas que se pueden dar según la intensidad del dolor. Entonces, se pueden iniciar con esos esquemas, a lo cual también hay que darle oportunidad al paciente que los obtenga. Muy bien. Ahora, ¿qué otros métodos fuera de los tratamientos con fármacos? ¿Qué otros métodos debe ir tratando de conocer el paciente con el objeto, pues, de tener también la posibilidad de ayudarse con algún tratamiento de carácter físico? Bueno, hay también lo que es la medicina física y rehabilitación. Aquí tenemos objetivos como es mantener la movilidad, lo que es la amplitud de lo que llamamos nosotros arcos de movimiento, que es lo que más se pierde en estas personas. Por lo general piensan que cuando tienen artritis hay que moverse menos, y es lo contrario, hay que moverlos más, porque van perdiendo ese tipo de movilidad y se van discapacitando cada vez más y más y más. Hay que darles un tratamiento donde vamos a tener que elongar los músculos que se están contracturando, a pesar de que es una enfermedad que actúa directamente a las articulaciones. Los músculos, que son como ligas, se van perdiendo esa elasticidad que tienen esas ligas, se van contracturando, y por lo mismo hay que llevar a un tratamiento de elasticidad. Mantener la fuerza muscular es muy importante. Tenemos aparatos dentro de lo que es la medicina de rehabilitación, que le llamamos nosotros aparatos en analgesia. Se encuentra lo que es el TENS, las corrientes que le llamamos nosotros interferenciales. Todo esto va a ir directamente a lo que son los nociceptores, que son unos receptores pequeñitos que tenemos en los músculos, y van a disminuir, y va a haber un intercambio también de diferentes tipos de sustancias para bajar lo que es el dolor, tanto a nivel articular como a nivel muscular, y evitar la incapacidad, ¿no? Se encuentra también el ultrasonido, que nos ayuda a desinflamar las articulaciones, el rayo láser, que así como nos ayuda a desinflamar, nos ayuda a tener algún tipo de regeneración articular, no tanto a nivel de lo que serían el cartílago, que aquí viene lo que es la diferencia entre lo que es la artritis y la osteoartrosis o osteoartritis. Cuando la articulación se daña, en una osteoartrosis se desgasta el cartílago articular, y en la artritis se va a inflamar y todos los elementos intraarticulares vienen a estar muy inflamados, ¿no? Lo que son los ligamentos, cápsula y demás. Y tenemos también lo que es la hidroterapia. Se les recomienda al paciente que puedan nadar, que tengan movimientos aeróbicos, como son la bicicleta, el que siga caminando. No se les puede prohibir que caminen, y eso es totalmente negativo para las personas que lo prohíben, ¿no? Junto con lo que es la medicina, que está con las personas que dedican a diagnosticar todo esto, todos nuestros médicos. Y de ahí en fuera hay un montón de elementos que nos pueden ayudar. Cuidar la postura en un paciente con alteraciones de artritis es importantísimo. Se va deteriorando lo que es la postura, el esquema corporal. Ellos no se perciben de la misma manera, entonces hay que alinear todo lo que es la articulación en lo que cabe, en lo que se puede, y dar ejercicios tanto de estiramiento, fortalecimiento y reeducación neuromuscular. Bien, pero nada más una cosa. Si no le bajan al aire frío, nos va a dar una contractura muscular aquí. Vamos una neumonía. O una neumonía, bájenle tantito al aire acondicionado. Sí, por favor. Tal vez algo que es muy importante es el apoyo psicológico o el acompañamiento psicológico. El tener 30 años, 2 hijos chiquitos, ya en la cápsula lo decía una paciente, tener que ir a trabajar y tener que atender la casa, y que de repente no nos podamos mover, no sepamos qué tenemos, nos tengamos que tomar 18 pastillitas al día para podernos mover, y que esto tengamos en la cabeza que es una enfermedad incapacitante, deformante. Lo primero es la negación, ¿no? Y es una negación absoluta, y los pacientes entonces se van a
que los piquen las abejas, a ponerse el calcio de coral, a ponerse lo que les digan, y con toda la razón del mundo, porque la oración aquellos, a la Santa Muerte ¿sí? tampoco funciona, ¿verdad? No, Esa pero cosa. sí funciona si no tenemos este acompañamiento psicológico, la esperanza de que alguien que no es un médico sí me va a curar, porque trae unas cápsulas de Alemania, por lo que sea, ¿no? Eso lo entendemos muy bien. Yo siempre les digo a las pacientes que se pongan la pulsera de cobre, que tomen el té que quieran, que le recen a quien sea, pero que se tomen sus medicamentos y buscar, sobre todo al principio del diagnóstico, acompañamiento psicológico es maravilloso. La medalla de San Benito, yo no he visto una esa que es la mejor. traigan porque Oiga, doctor, yo creo que el 50% de las personas que han venido al programa la usan y la Pero conocen. también, y no saben ni quién es San Benito, yo tampoco, pero pero es san. Pero es Pero es santo. san. Oiga, es santo. doctor, No pero grabamos ¿sabe un qué? testimonio. Aquí tenemos a nuestro público, está la señora Gloria con nosotros. Su hija hace 11 años que tiene el diagnóstico de artritis reumatoide, fue cuando nació su niño, ahí se presenta la enfermedad, ahí se detona, pero dice la doctora, no dejen el tratamiento. Desafortunadamente su hija ya no puede caminar, está muy mal, ya probó todo lo que nos dijeron ahorita en el programa. Y usted ya no sabe cómo ayudarla porque ya no les van a dar el medicamento. No, mi hija, ella vive en Toluca y está en el Seguro Popular. Ahí ella depende del ¿En el qué? Seguro Popular. ¿Qué es eso? Perdón, yo siempre pregunto porque Es para mí- el seguro que supuestamente el gobierno ayuda aparentemente a las personas de supuestamente escasos y recursos. aparentemente. Dos Ajá, adverbios, bueno. entonces ya no hay recurso. Entonces a todas las personas que tenían la inyección biológica se las quitaron. Ahorita si va usted, el hospital se llama, no sé si puedo decir el nombre, Claro. se llama Adolfo López Mateos, ya algunas van en silla de ruedas, otras van ¿Andadera? Con muletas o bastón o y a mi hija andadera. le dijeron, tú ya no tardas, y efectivamente mi hija ahorita tiene como 8 días que ya no se levanta. Pero ya no tarda. Pero ya no le tarda en dijeron? qué. En que ya iba a parar en una silla de ruedas. Ah, caray. Entonces mi pregunta es esta, si están haciendo calles, si promueven tanto, ¿qué no le pueden poner atención un poquito al reumatismo o a la artritis reumatoides? Ahora, así como está el Teletón, así como hacen tantas campañas, ¿por qué no nos dan más información sobre esa enfermedad? Yo la ignoraba. Mi hija se alivia de su bebé, no lo puede cargar, los dolores son espantosos. Mi hija estaba en Estados Unidos, se tiene que venir y de ahí mi vida cambió totalmente. Yo no tengo paz, yo no tengo tranquilidad. ¿Usted la apoya? Yo la apoyo, yo soy pensionada, yo así como me llega mi pensión, hija, al marido, porque el marido es muy bueno. Ahorita el marido la tiene que cargar, yo Perdón, mañana es muy bueno, pero ¿como para qué? para que la atienda. Después del Ah. corte lo checamos para qué es bueno, doctor, ¿le parece? Regresamos para seguir conociendo los testimonios. La rehabilitación del paciente con artritis reumatoide está encaminada a 3 objetivos primordiales. El primero de ellos es disminuir el dolor, el segundo es evitar las deformidades y el tercero es preservar la función. Para evitar el dolor, nosotros utilizamos diversas técnicas, pueden ser desde técnicas físicas convencionales como puede ser el uso del calor o del frío, o técnicas físicas avanzadas que incluyen la electroterapia y el uso del láser. Para evitar las deformidades, principalmente se utiliza la mecanoterapia, mantener los arcos de movilidad completos, la fuerza de los músculos periarticulares dentro de un rango adecuado y también el uso de órtesis, que son las también llamadas férulas, para mantener la postura y la posición de las articulaciones de un modo fisiológico. Y por otro lado, nosotros también, pues para preservar la función, nos hacemos cargo mediante diversas herramientas. Puede ser una de ellas la terapia ocupacional, emplear diversas técnicas para que el paciente pueda mantener una vida normal aceptable mediante la realización de sus actividades de la vida diaria de un modo normal. Hay diversas ayudas o diversas técnicas que también se emplean para que en su casa pueda ser funcional una persona con artritis reumatoide. Se puede tener un calzado especial, se recomienda un calzado amplio. Si al paciente o a la persona le cuesta trabajo atar sus agujetas, se recomienda que se use velcro, el uso de calzadores, de mocasines, un zapato que se pueda ajustar, también lo que llamamos también de tipo beisbolista, en la que
nosotros ajustamos, el mismo paciente adapta según sus necesidades la presión del calzado al pie. Se utilizan también plantillas muchas de las veces para mantener la postura adecuada del pie. Entonces la rehabilitación radica en lograr que estas personas que presentan esta enfermedad crónica sean lo más independientes posibles, tanto en las actividades básicas como son alimentarse, vestirse, desvestirse, como ya en actividades que giran en otros rubros como son el cultural, el deportivo y sobre todo el laboral. Recordemos que una persona que no es independiente tiene menos oportunidades educativas, laborales y de acceso a otros servicios, ¿no? Como el transporte público, a los medios, etc. Entonces, mientras nosotros mantengamos un paciente en buenas condiciones físicas, articulares, musculares y con las ayudas técnicas adecuadas, podemos hacer un paciente finalmente independiente. Pues ahorita que vemos esta cápsula de rehabilitación, le preguntaba a la señora Gloria, doctor, invitados, que si su hija podía hacer estos ejercicios y me dice, a partir de que ya no tiene la inyección, que es una cada 15 días y cuesta 8,000 pesos, pues ya no puede hacer estos ejercicios. Y también hablaba de la pareja de su hija, que la apoya muchísimo, está con su hijo que tiene 11 años, pero que usted también ya le dijo que si se quiere ir se vaya porque ya está muy desesperado por esta situación. Sí, o sea, él es buena persona en ese aspecto, que le ha tenido paciencia, pero yo también veo que él se está deteriorando también. ¿Él o la relación? Pues él y la relación a veces. Ahora, el niño a raíz de la enfermedad de su mamá, pues desde que el niño nace, pues nace la enfermedad. Entonces el niño también le está afectando. Sobre todo si se siente culpable de alguna manera, ahí el apoyo psiquiátrico, psicológico Pues sería ahí bueno. no creo. Pero ahorita vamos, mire, la voy a interrumpir por lo siguiente, porque debemos seguir, digamos, una ruta crítica en el programa y estamos hablando de rehabilitación cuando todavía no hablamos de tratamiento. Entonces vamos a empezar con el tratamiento, porque esta inyección que usted está mencionando, que es tan cara, seguramente la mitad o más de las personas que nos están escuchando no la conocen, no saben qué es. Muchos están pensando en la pastillita del antiinflamatorio, el relajante muscular o lo que sea, pero muchos desconocen este tipo de medicamentos, por qué es tan caro y cuál es la posibilidad de acceder a ello. Pero vamos a ver el tratamiento, para que después veamos ya rehabilitación. Por favor. Ahorita seguramente vamos a regresar con usted. Doctor, nos quería decir algo. Yo quisiera comentar varias cosas. En realidad, vamos a hablar un poco de tratamiento, si me permite, porque hablamos de conceptos de inflamación. Cuando alguien tiene inflamación requiere antiinflamatorios. Los antiinflamatorios son muchos. No esteroides, la cortisona también es un antiinflamatorio. Y digamos, eso garantizaría que la gente no tuviera dolor ni inflamación. Sin embargo, no sería un tratamiento adecuado si no le damos algo de medicamentos para tratar de modificar cómo se comporta la enfermedad. Eso le llamamos fisiopatogenia. Yo conozco cómo se manifiesta, o creo conocerlo, y con esa base puedo intentar modificar que la conducta de la enfermedad se aplane o se vaya. Eso le llamamos generalmente fármacos, fármacos modificadores de la evolución de enfermedad. No todos los pacientes requieren otros medicamentos más que eso. Podemos dar un fármaco con antiinflamatorios, un poco de cortisona, por poco tiempo, en lo que los fármacos empiezan a actuar, que son varios meses, o bien darle varios fármacos, y normalmente un 80% o más de pacientes responden con este tipo de tratamiento. Los que no responden, pasamos a una etapa superior que le llamamos tratamientos biológicos. Estos son productos biológicos que con la base de cómo se comporta, detienen a la enfermedad. ¿Cómo se comporta la enfermedad? Cómo se comporta el proceso del daño de la enfermedad. Sí, pero tal vez lo importante es decir, hay dos tipos, cuando hablamos de tratamiento farmacológico, hay fármacos modificadores de la enfermedad, como decía el doctor Macías. Unos son sintéticos, que son medicamentos, como el metotrexate, la cloroquina, el araba, que seguramente ustedes conocen, los pacientes, y otros son biológicos, ¿sí? No todos los pacientes necesitan tratamiento biológico. Este porcentaje de pacientes que mencionábamos que inicia con criterios de mal pronóstico, con muchas articulaciones inflamadas, con muchas articulaciones dolorosas, con factor reumatoide muy alto, este es el grupo de pacientes candidatos a fármacos biológicos. Y también es una condición sine qua non que no hayan respondido
a estos medicamentos como el metotrexate a dosis suficientes, ¿sí? El tratamiento es por muy largo tiempo, ¿sí? Yo les puedo decir que casi es por toda la vida el tratamiento con esto. Entonces, estos medicamentos biológicos se llaman biológicos porque son productos de ingeniería genética que lo que hacen es actuar bloqueando lo que inflama el organismo, ¿sí? Todos los biológicos con los que contamos ahorita, ¿sí?, son medicamentos que son sintetizados para bloquear esta proteína que nos está inflamando y deformando las articulaciones, ¿sí? De manera muy temprana, porque ustedes me dirán, ¿y los otros no hacen lo mismo? Sí, sí hacen lo mismo. Se tardan más en actuar. Se tardan de 8 a 12 semanas en actuar, ¿sí? Estos son muy rápidos y muy efectivos. Y porque son anticuerpos que bloquean estas sustancias y productos de una investigación y de una elaboración muy sofisticada, por eso son tan caros, ¿sí? En las instituciones, en el Seguro Social, en el ISSSTE, contamos con estos medicamentos, en Pemex, en el Hospital Naval, en el Hospital del Ejército, se cuenta con estos medicamentos. Para todos los pacientes, no, para aquellos pacientes que lo necesiten. ¿Sí? Doctora, ¿y cuánto es el costo? Si son 8,000 pesos y si no eres derechohabiente a estas instituciones. El costo anual, porque son muchos y entonces uno es 8,000 pesos, otro es 10,000 pesos, el costo anual es entre 150,000 y 200,000 pesos al año. Los derechohabientes, por supuesto, que tienen acceso sin costo. ¿Hay otras maneras de conseguir el medicamento? Sí. Hay algunos centros de investigación en el país donde se prueban estos medicamentos y donde se desarrollan, a donde los pacientes pueden acceder y sin costo, si son candidatos a esta terapia, se les puede dar el tratamiento biológico, ¿sí? Pero en la Secretaría de Salud, en el Hospital General, en el Gia González, en el Juárez, pues evidentemente ni en el Seguro Popular existe el acceso a fármacos biológicos. Y precisamente está aquí Lupita, ella tiene artritis juvenil desde los 15 años, me decías, sí. Y estás en un protocolo actualmente. ¿Tu mamá tiene artritis también? Sí, artritis reumatoide. reumatoide. Y empezaste con el dolor que mencionaban los especialistas. Sí. ¿Cómo es este protocolo? ¿Son medicamentos biológicos también? Sí, es un centro de investigación en donde nos proporcionan terapias biológicas. ¿Cómo has estado tú? Pues los biológicos me han ayudado bastantísimo. Creo que ningún medicamento me ha ayudado tanto como un biológico. Y también tenemos testimonios que ahorita los vamos a presentar que nos dicen que hay medicamentos que ya no les funcionan para el dolor. Esto es a la par, les queríamos preguntar también esto. Nos decía el doctor Lamoglia ir en un orden, pero es el tratamiento, la rehabilitación, los medicamentos para el dolor, ¿cómo es, doctora? Nada más permítame tantito porque Sí, nos saltamos un poco. Yo quiero saber qué edad tiene la niña, cuándo, a qué edad le empezó a y los cómo 15 evolucionó. años. ¿Qué edad tienes ahorita, amiga? 27 años. ¿27? Sí. Ah, pues te ves mucho más chica, sí. Sí. Y ella tratamiento. nos decía que empezaba, perdón, doctor, con estos dolores, pero ya conocías la enfermedad por tu mamá. No, realmente no teníamos mucho conocimiento. El conocimiento lo empezamos a adquirir a partir de que yo empecé a tener síntomas. No me diagnosticaron a tiempo y enseguida de que me diagnosticaron ya empecé a tener algunos tratamientos, pero no los adecuados. ¿Con qué especialistas fuiste? Al principio solamente fueron médicos generales. Poco a poco empezamos a investigar porque en el Seguro Social no me diagnosticaron realmente nunca. Fue con un doctor general particular en donde me diagnosticaron por primera vez, me mandaron a hacer estudios y ya después les informé en el Seguro Social de lo que tenía. ¿Tú llegaste ya Yo con el llegué diagnóstico? ya con el diagnóstico y ya les dije. Perdona la curiosidad morbosa, pero ¿cómo qué te habían dicho que tenías? Pues en realidad no me daban ningún tipo de diagnóstico, simplemente igual me daban medicamentos para el dolor y nada más. Nada más, Era todo. no había ninguna impresión diagnóstica ni mucho menos. No había nada. Doctora Fedra. Bueno, junto con estos fármacos que son de por vida, ¿sí? Junto con esto, decía el doctor Macías, van los antiinflamatorios no esteroideos, van los analgésicos y pudiéramos utilizar dosis pequeñitas de esteroides.
como tratamiento puente, ¿no? En lo que los otros medicamentos empiezan a actuar, podemos usar dosis pequeñas de esteroides y yo quiero ser muy cuidadosa porque hay un abuso impresionante de los esteroides por esta enfermedad, pues porque les quita el dolor y la inflamación, claro. Pero hay que tener mucho cuidado con usarlos. ¿Cuándo el psicólogo, cuándo el rehabilitador, cuándo el algólogo? Pues yo creo que el psicólogo, ya mencionábamos que en el primer contacto y en todas las etapas de crisis donde el paciente requiere este apoyo. Rehabilitación en cuanto el paciente no está inflamado de manera aguda porque se puede dañar una articulación. Algólogo cuando con el tratamiento que nosotros ponemos, a pesar del tratamiento, el paciente tiene persistencia del dolor o por alguna secuela, ¿sí? Una compresión en una raíz nerviosa en la columna, una afección en los nervios periféricos, el dolor se torna de difícil control para nosotros. Evidentemente necesitamos ayuda y a veces procedimientos por parte de clínica del dolor, ¿sí? Cuando un ortopedista, ya hablaban muchos de cirugías y de prótesis, cuando haya necesidad de hacer desde una limpieza articular en una rodilla, reparar un tendón en un hombro, poner una prótesis en cadera o en rodilla, ¿sí? También necesitamos ortopedista, también necesitamos a veces al médico rehabilitador para que nos ayude con equipo de descarga, ¿no? Bastones, andaderas, todo eso es de manera conjunta en cuanto el paciente lo requiere, ¿sí? De esto se trata el tratamiento, ¿no? Y definitivamente no puedes hacer que se mueva una persona cuando hay dolor. Ninguno de nosotros nos podemos mover. Es muy importante ese tipo de tratamiento de primera instancia para que la rehabilitación entre, desinflame y de alguna manera baje los niveles del dolor para que podamos actuar con rehabilitación para seguir moviendo a la persona. Ninguno de nosotros nos movemos con dolor. Claro. No, y definitivamente a veces el paciente se le manda a rehabilitación sin un esquema un poquito más avanzado en analgesia y los rehabilitadores no pueden trabajar porque el paciente no puede hacer la rehabilitación, pero por eso hablamos de un manejo integral. Entonces tenemos que estar comunicados todos los especialistas, cosa que es muy difícil a veces, dependiendo el centro donde se esté atendiendo el paciente. A veces no hay una adecuada comunicación, entonces se manda al paciente a rehabilitación sin considerar las otras especialidades o con otro marco. Sin embargo, si esto es en forma aislada, se tiende mucho al fracaso y a tener precisamente cuadros consecutivos de dolor. Y hay diferentes tipos de dolor. Aquí, como la doctora dice, habrá diferentes tipos de complicaciones por la enfermedad de base, igual diferentes tipos de dolor que hay que diagnosticarlos. Una cosa es el dolor de la inflamación de la articulación y otra que en etapas más avanzadas se pueden llegar a dañar los nervios y eso nos habla de otro tipo de dolor y requiere otro esquema de analgesia. E igual va a requerir otros tipos de terapias. Entonces hay que hacer muy bien, enfatizar qué tipo de dolor tiene el paciente y a qué terapias puede alcanzarse para que tengan una mayor rehabilitación. ¿Quién nos puede hablar de los especialistas de estos fármacos biológicos que señala esta chica que le ha hecho tanto bien? Yo creo que hay muchos fármacos biológicos, ¿no? ¿Desde cuándo? Desde hace 10 años, salen a la venta, llegan a nuestro país hace 10 años. El primero que llegó fue el grupo de los fármacos contra el factor de necrosis tumoral, que es una proteína que inflama las articulaciones y ocasiona y perpetúa la inflamación. Entonces, lo que hacen estos fármacos, que uno se llama, ¿puedo decir cómo se llama? Claro. Remicade, Enbrel y Humira, los tres, ahora ya hay otros dos más, Cimzia y Symphony. Estos fármacos lo que hacen es bloquear esta sustancia y inactivar la enfermedad. Hay otro grupo de fármacos de estos biológicos que bloquean otra proteína, que es la interleucina 6, se llama Roactemra. El comercial me lo van a cobrar, ¿verdad? Tocilizumab. Y hay otros fármacos que se llaman Maptera, Rituximab, que bloquea la actividad de las células B que están produciendo autoanticuerpos, ¿sí? Todos estos fármacos se utilizan y Abatacept, que si no, Abatacept es el fármaco tal vez más seguro, bloquea la estimulación de células T. Lo voy a interrumpir, vamos al corte, pero regresamos para conocer testimonios y lo que usted nos está Pero diciendo. están muy calladitos en el público. Ahorita hacemos que hablen. Es una enfermedad inmunológica autoinmune
pero fundamentalmente es dolor e inflamación de las articulaciones con rigidez matinal mayor a 1 hora. La artritis reumatoide es una enfermedad donde el apretón de manos duele, donde el movimiento duele, donde el realizar ejercicio duele. El principal tratamiento es dirigir el tratamiento hacia la causa, después evitar el dolor con diferentes esquemas de analgésicos, la rehabilitación, reintegrarse a una vida normal para tener una mejor calidad de vida. Piensan que cuando tienen artritis hay que moverse menos y es lo contrario. Los músculos, que son como ligas, se van perdiendo esa elasticidad que tienen esas ligas, se van contracturando y por lo mismo hay que llevar a un tratamiento de elasticidad. Tenemos aparatos dentro de lo que es la medicina de rehabilitación, que le llamamos nosotros aparatos en analgesia, para bajar lo que es el dolor, tanto a nivel articular como a nivel muscular. El tratamiento nutricional para la artritis reumatoide es muy amplio y hay mucha investigación al respecto, pero no hay evidencia contundente sobre ciertos temas. Podemos decir que hay recomendaciones concretas para estos pacientes, como por ejemplo el uso de el omega 3. Juega un papel fundamental en el paciente con artritis porque tiene un rol antiinflamatorio, que quiere decir que contribuye a disminuir la rigidez y a mejorar la articulación de los tejidos conectivos de los pacientes con artritis reumatoide. Se encuentra principalmente en algunas fuentes como el pescado, como el atún, la sardina, el salmón, la chía, la linaza, en las coles de Bruselas y en algunos aceites como el aceite de oliva. Por otro lado, es importante el consumo de suplementos alimenticios en el caso de los antioxidantes, como la vitamina E, la vitamina C, la vitamina A y el zinc. Los antioxidantes, por definición, son sustancias que nos van a ayudar a eliminar toxinas que combaten el envejecimiento celular. En el caso de la artritis reumatoide, combaten o deterioran las células de los tejidos conectivos. Por lo tanto, los antioxidantes son los guerreros que van a proteger este proceso de deterioro. La alimentación de un paciente con artritis es individualizada, es un traje a la medida y se debe basar en las necesidades y en las enfermedades que tiene el paciente. Aquí tenemos el ejemplo del desayuno, en donde vamos a incluir a las uvas como ejemplo de la ración de frutas, una fuente importante de antioxidantes. Tenemos lo que es la leche descremada. Es importante que sea descremada porque muchos de estos pacientes tienen sobrepeso o obesidad o tienen problemas de colesterol y triglicéridos. Una ración de cereal que viene siendo diferente al trigo. En este caso incluimos la avena cocida, que podemos combinar con la leche. Tenemos también lo que son almendras. Las almendras también son una fuente de omega 3 y de antioxidantes, vitamina E. Tenemos lo que es un huevo revuelto con un nopal. Ahora tenemos el ejemplo de una comida en donde estoy incluyendo como ración de verdura los pepinos. Los pepinos es importante que los consumamos con todo y cáscara por el consumo de fibra, nos aportan más fibra. Y el pimiento morrón lo puse a propósito porque es un alimento que es muy rico en vitamina C, si no es el que más, junto con la guayaba. Tenemos también lo que es una porción de arroz integral. Obviamente el arroz integral nos va a aportar igualmente más fibra que el arroz pulido o el arroz sin cáscara. Tenemos lo que es una pieza de cárnico blanco, que en este caso es el pollo sin piel, una pieza de muslo. La podemos cocinar obviamente con caldillo o con verduras, o de forma cocida o asada o a la plancha. Tenemos lo que es una rebanada de aguacate. El aguacate es una fuente de vitamina E y antioxidantes. Y bueno, aquí completamos lo que es el cereal, alimento de origen animal, verdura y una ración de grasas. Por último, vamos a hablar sobre la cena, un ejemplo de cena. Nuevamente aquí tenemos un elemento colorido que viene siendo la naranja, como cítrico, como fuente de vitamina C. Debemos considerar también una porción de lácteo en la noche, puede ser yogur descremado o leche descremada. En este caso yo ejemplifiqué con yogurt. Vamos a tomar un alimento de origen animal por la noche, fuente de omega 3, como lo mencioné hace un momento, que es el atún, de preferencia en agua por el contenido de calorías, que es menor que en aceite.
Y lo podemos combinar con elote tierno desgranado, que es un cereal, bueno, obviamente es maíz, diferente al trigo, y esto no va a ocasionar síntomas en el paciente con artritis. Anteriormente únicamente se consideraba el tratamiento farmacológico, el tratamiento físico de rehabilitación, y no se consideraba realmente el rol del nutriólogo. Actualmente es muy importante porque se sabe que el evitar o personalizar la alimentación de un paciente, viendo la tolerancia hacia ciertos alimentos, eliminando algunos que pudieran estar causando síntomas, mejoran el pronóstico del paciente. Y esto a su vez pueden permitir que el paciente disminuya el consumo de ciertos medicamentos, todo esto prescrito por su médico. Y a su vez esto mejorará su calidad de vida y obviamente su pronóstico. A ver, doctora, nos quedamos pendiente con usted. Bueno. Orencia, que es el otro biológico, ¿no? Algunos de ellos son subcutáneos, pueden ser aplicados 2 veces por semana, 1 vez por semana, 1 vez cada 15 días. Otros son intravenosos y se pueden aplicar desde cada año, el Maptera, hasta cada mes, ¿sí? Todo esto tiene que ser supervisado por un médico reumatólogo. Los pacientes acuden a un centro de infusión donde se les aplica, y hay que cuidar muy bien a los pacientes porque tienen eventos adversos que debemos vigilar durante todo el tratamiento biológico, ¿no? Estos eventos adversos son infecciones de repetición, y en algún grupo de ellos pueden ser infecciones serias si no se controlan desde un inicio. Hay que vigilar los niveles de colesterol, hay que vigilar las enzimas hepáticas, entonces todo tiene que ir estrechamente supervisado por un médico reumatólogo, que es quien idealmente aplica la terapia biológica, ¿no? Esto sí es muy, muy importante. Solamente quiero agregar algo de la dieta. Los pacientes tienen que comer bien 3 veces al día, y como en todos los pacientes tienen que ahorrarse carbohidratos, tienen que ahorrarse algunas otras sustancias que no son útiles para estar en forma, ¿sí? Hay muchos pacientes y la artritis reumatoide se asocia a algo que llamamos comorbilidades, ¿sí? Algunas por los propios pacientes, otras por los medicamentos que damos los médicos. Elevación del colesterol, hipertensión arterial, diabetes mellitus. Si ustedes tienen alguna de estas enfermedades, pues hay que llevar la dieta de estas enfermedades. No vayan a decir, la doctora dijo en la tele que comiéramos como cualquiera, no. Si tenemos esto, entonces sí tenemos que sujetarnos a alguna dieta. Es muy importante pensar que los antioxidantes son parte de una buena alimentación, no son fundamentales en el tratamiento de la artritis reumatoide, pero sirven como un complemento en una dieta balanceada. Y justo es el caso de Luz, que tengo aquí al lado, que ella es diabética, hipertensa, y desde hace 5 años tiene el diagnóstico de artritis reumatoide. Y tienes una pregunta específica para la doctora Rocío. Sí, doctora, buenos días. Mira, yo quiero hacerle una pregunta. Yo prácticamente ya tengo artritis reumatoide, ya me han dado mucho medicamento para el dolor. Desafortunadamente no me ha hecho, ya aprendí a vivir con el dolor, son unos dolores tremendos que a veces no me levanto, no me puedo ni mover, a duras penas puedo caminar, pero hoy ya me dieron el sublenguaje y no me hace efecto. Les he pedido que por favor me manden a la clínica del dolor, pero no me han mandado. Entonces yo quisiera comentarle a usted qué posibilidad que pudiera decir, qué me puedo tomar para el dolor, porque son dolores insoportables ya. ¿Dónde la atienden? En el siglo XXI. Ya de hecho me van a operar de la cadera, ya logré que me dieran fecha para operación, me van a poner una prótesis en la cadera. Okay. Uno de los problemas que tenemos en el país, bueno, en todas partes del mundo, que precisamente las clínicas del dolor no son suficientes, o a veces los médicos especialistas no conocen la oportunidad que se les da. Y otro concepto es que hay algo que se le llama opiofobia. En algunos casos, cuando el dolor, como decían, ya no se puede controlar con los tratamientos que van dirigidos a una curación o un control de la enfermedad y que ya sobrepasan, podemos nosotros utilizar los opioides. Sin embargo, estos hay que titularlos, así le llamamos, encontrar la dosis que al paciente le beneficie, porque como cualquier otro medicamento tiene efectos secundarios. Si manejamos dosis demasiado bajas, puede ser que no tengan un efecto analgésico deseable. Y si
pasamos de lo que requiere el paciente, podemos tener efectos secundarios como náuseas, vómito, estreñimiento, mareo. Entonces el paciente puede, si maneja, ya no va a manejar porque está con efectos secundarios, está mareado, puede tener mucho vómito y se va a sentir peor que antes con el dolor. Entonces tenemos que encontrar una dosis ideal. Se pueden utilizar y eso es una de las posibilidades que hay en ese tratamiento. También tenemos algunos otros tipos de tratamientos que son, por ejemplo, bloqueos, que le llamamos, hay bloqueos desinflamatorios y hay bloqueos donde destruimos o controlamos que ya no haya una conducción del dolor. Va a depender de las áreas del dolor. Entonces no podemos dar un esquema de así decirle, tómese tal pastillita que es milagrosa. La tiene que ver un especialista en dolor para que él le haga un traje a la medida y también le explique los riesgos y beneficios que hay de cada tratamiento. Pero sí también promover, solicitar con más entereza la apertura y la derivación a los servicios de clínica del dolor. Y en relación a los opioides, también tener el conocimiento que si se hace una adecuada titulación, no va a haber tantos efectos adversos como con otras terapias y estos tratamientos los podemos llevar a largo plazo durante años sin mayores consecuencias como con otros analgésicos y así diluir el concepto de opiofobia, que es miedo a los opioides. Pero puede, en determinados casos, si hay un trastorno de personalidad subyacente, lo que se llama personalidad adictiva o lo que nosotros llamamos personalidad alcohólica. Sí. Cabe la posibilidad, por remota que sea, de que el paciente tenga razón al temer la posibilidad de una adicción al opioide. Sí, las estadísticas nos hablan, se han hecho realmente a nivel mundial pocos estudios que sean muy sólidos, pero hablan que entre el grupo de pacientes que se les da un opioide para tratamiento del dolor crónico, se habla desde un 0.3% de pacientes hasta un 40% de pacientes que pueden hacer el famoso concepto de adicción. Que esto tiene que ver con que el paciente tenga un trastorno de personalidad y que el paciente tenga otras adicciones y sobre todo si se asocia con una adicción a tabaco, alcohol, a medicamentos para dormir o cualquier otra sustancia. Entonces sí hay un riesgo de adicción, sin embargo nosotros ponemos en la balanza, si tengo un paciente con artritis reumatoidea que tiene un dolor severo, aunque tenga una adicción al tabaco o alguna otra, ponemos en la balanza qué tanto riesgo, pero siempre hay que tratar de mejorar la calidad de vida del paciente. Muchas gracias. Doctor Macías, hay una pregunta aquí que quisiéramos usted nos apoyara. Nos llama Claudia Peguero, dice, tengo artritis desde los 20 años, ahora tengo 33. ¿Hay posibilidad de tener hijos? ¿Qué probabilidad de que el bebé tenga o herede el problema? Y para embarazarme, ¿debo desintoxicarme? ¿Qué es lo que le podemos decir? Son varias cosas. De que puede embarazarse si no tiene problemas ginecológicos y tiene interés. Porque en la modernidad ya nadie quiere tener bebés. Entonces, si quiere tener bebés, puede tenerlos. Básicamente, avisarle a su médico reumatólogo con el fin de que se haga un washout, se llama una limpieza de los medicamentos que pueden poner en riesgo un embarazo. Algunos medicamentos, como el Araba, por ejemplo, provocan teratogenias. Teratogenias son malformaciones de los bebés. Y eso deberíamos de quitarlo 6 meses antes. Por otra parte, curiosamente, a la mujer embarazada con artritis reumatoide, un gran porcentaje de ellas, durante la gestación se les quita la enfermedad. Anteriormente, la historia nos dice que, la historia que hemos vivido, que la mujer con artritis reumatoide buscaba los embarazos continuos para estar muy bien. Y en cuanto al riesgo de tener la herencia, es como cualquier enfermedad o como cualquier característica genética. Por ejemplo, el cabello tiene una característica genética, la diabetes se hereda también como factor de riesgo y en la artritis reumatoide sucede lo mismo. Sin embargo, esto no debe preocuparle porque si anteriormente costaba trabajo controlar a las pacientes con artritis reumatoide, en la actualidad se controlan prácticamente al 100%. También nos llama Elsa Funes Cataño y dice, a mi hermano le inyectaron ácido hialurónico para la artritis y con estas inyecciones le desapareció la artritis reumatoide. En Brasil lo están utilizando para curar la artritis y quiero saber si es recomendable este medicamento para caballos en humanos, doctor. Para caballos en humanos. Así dice. Es que, a ver, el ácido hialurónico es parte del tratamiento de la osteoartritis. Se llama viscosuplementación. Es algo que se pone directamente en las rodillas para mejorar
se puede poner en otras articulaciones, pero básicamente en las rodillas para mejorar los síntomas de una rodilla en etapas medias de osteoartritis, ¿sí? Y en efecto, mejora mucho el movimiento y la percepción del dolor en osteoartritis. En artritis reumatoide no se utiliza como parte del tratamiento. Si hay una rodilla muy desgastada, pudiera ser que alguien lo utilice, pero no es parte del tratamiento de artritis reumatoide. También dice Rosa María Farías, mi hija tiene 5 años de estar padeciendo artritis reumatoide, pero últimamente me han recomendado un medicamento llamado Fishol, que lo venden en las tiendas de autoservicio. ¿Qué me podrían decir los especialistas? Y hay muchos, aquí nos preguntan mucho de los fitomedicamentos, la medicina homeopática. Ay, de los fitomedicamentos sí quiero hablar, y si tú quieres reforzar, bueno, yo te ayudaría porque esas clinicotas que dicen Artricenter, ¿sí? Son pura toma de pelo. Tomadura de pelo. Sí, es verdaderamente una burla hacia los pacientes, ¿no? Los hacen firmar un contrato, los hacen pagar una cantidad impresionante de dinero y les prometen curación, ¿sí? De algo que no curan, que no tiene curación hasta el momento, y en verdad es una tristeza que haya una proliferación tan grande de este tipo de terapia alternativa que no tiene ningún fundamento científico. Doctora, ¿qué cree que le toca otra vez el corte a usted? Pero no, regresando, si quiere, platicamos de la homeopatía, que también nos están preguntando. Vamos a un corte y regresamos. Es que empecé con cansancio, con dolor en la cintura, y después poco a poco ya no me podía parar de la cama, y mis dedos los más pequeños se me empezaron a doblar. Y ya después caí en cama, ya no me pude levantar, y de ahí para acá, en 3 meses, luego se me atrofiaron mis articulaciones de todo el cuerpo. Sí, hasta ahorita que ya tengo todos los articulaciones atrofiadas, es que me dicen que la única solución es operar y meter prótesis. Y necesitaría el apoyo de operaciones, de algún doctor que checara, gente que me ayudara con prótesis para darle movimiento a mi cuerpo y por lo menos valerme por mí mismo. Pues es que yo quiero seguir estudiando porque creo que más adelante, si me hacen las operaciones, tener algo, alguna carrera o algo. Quiero estudiar para licenciado en Derecho. Pues vemos este testimonio también, María de los Ángeles. Nada más. Yo quiero que vayamos a retomar el tema. Le quito, por favor, un minuto, porque estábamos hablando de algo muy importante. Ah, sí, es cómo verdad. es precisamente la charlatanería criminal que hace creer a los pacientes que con un tratamiento con hierbas o con lo que sea, se les va a quitar la enfermedad, ni siquiera desaparecen los síntomas. Y mire que el primero de estos yo creo que fue un junior que fue exgobernador de mi estado, inmensamente rico, bueno, no se imagina cuánto. Y llegó a decir que a él lo habían tratado con té de perejil y que eso le había aliviado la artritis reumatoide. Claro, obviamente lo ve a uno de viejo, él es un poquito mayor que yo y pues está todo deforme, ¿verdad? No sé si se deforme también en ocasiones por otras razones válidas, ¿verdad? Pues la percepción, la capacidad de juicio, el lóbulo frontal, etcétera. Pero de veras el señor llegó a afirmar que el té de perejil le había quitado la artritis. Yo no sé si esto lo retomaron y ahora, ¿qué es lo que usan? ¿Qué es lo que...? Fitomedicamentos. Fitomedicamentos, pero son para causas múltiples en cuanto a reumatismos, ¿no? Pero normalmente ¿cómo para causas múltiples? Es decir, se utilizan para algunos tipos de reumatismos unos productos y para otros reumatismos otros productos. Por ejemplo, el aguacate se utiliza para la osteoartritis y de hecho existen cápsulas de aguacate que teóricamente tienen cierto efecto. ¿Sabe usted qué significa aguacate en aguacatl? Es aguacate. Aguacatl. Cato es agua, ¿no? No, aguacate o aguacatl es testículo en náhuatl. Entonces yo no sé si los testículos sirvan para mejorar pues a mí bueno, me si son de aguacates puede ser que sí. No, son de Michoacán la mayoría, a pesar que era de la familia michoacana no deja pasarlos o los quién sabe. Entonces que vinieron a hablar con los senadores, ya no dejan que llegue todo el aguacate de Guapan, que es buenísimo.
Pero yo creo que ni el aguacate ni los testículos, que pueden servir para otras cosas, pues pueden servir para esto, ¿no? ¿Y para qué tipo de artritis dicen que sirve el aguacate? Bueno, para la osteoartritis básicamente. Pero yo creo que nosotros no lo sabemos. Lo que sí podemos decir es de que no funcionan los fitofarmas o la herbolaria, que aunque es una medicina tradicional de México y que tiene su respetabilidad. Por ejemplo, un día se hizo un estudio del Colegio Mexicano de Reumatología y con base a los pacientes nuestros tratados, ¿qué porcentaje tenían medicina alternativa concurrente? El 80% de los pacientes recibían medicina alopática nuestra, más medicamentos herbolarios. En ese sentido creo que no tengo mayor compromiso, porque si no interrumpen los medicamentos alopáticos, pues no hay riesgo de que tengan problemas colaterales, ¿no? Pero aquel que utiliza únicamente la herbolaria para el tratamiento, pues creo que está desorientado, ¿no? Incluso los que se ponen una infusión de marihuana con alcohol y se la untan, y yo espero que no se la que no se la beban. Se la fumen, pero que sería mejor. Por favor, estas cosas sí tenemos que ser muy claros. No sirve. Y la homeopatía, doctor, que también preguntan. Yo creo que la homeopatía no tiene un fundamento, con todo respeto, porque estamos muy cerca de la Escuela Nacional de Homeopatía, para modificar la evolución de la enfermedad. Tanto la acupuntura como la homeopatía pueden tener algunas sustancias que mejoren el dolor en los pacientes. Eso se vale. Pero cuando estamos hablando de tratamiento de fondo de la artritis, de detener la artritis reumatoide, no hay en ningún lado, en ningún programa de televisión, en ningún consultorio, un medicamento oscuro que cure algo, ¿no? Si hubiera una cura para la artritis reumatoide, les puedo asegurar que los reumatólogos que nos dedicamos a eso, la daríamos. ¿Sí? Yo se lo hubiera dado a mi mamá. Y yo creo que es muy importante que les quede claro e informar cada vez más a los pacientes que muchísimos charlatanes en este país aprovechan el dolor crónico y la desesperación para ganar dinero. Y eso no está bien, ¿no? Hay que tratar de buscar la mejor opción y buscar alternativas. ¿Podemos usar acupuntura? Se puede usar acupuntura. ¿Podemos utilizar homeopatía? Se puede utilizar, junto con irnos acompañando y siempre informar al médico de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque hay hasta vacunas de orina, vacunas de suero autólogo, hay muchísimas cosas, células madre, ¿no? Para utilizar células madre se requiere un proceso científico muy complejo que aún está en pañales para artritis reumatoide. Entonces yo creo que el mensaje para la gente que tiene artritis reumatoide es no utilicen medicamento alternativo no probado. ¿Sí? Y tenemos aquí a Conchita, que ella es fundadora de la Asociación Mexicana de Familiares y Pacientes con Artritis Reumatoide. Además, es paciente con artritis reumatoide. Y quieres decir esto, importante, no se cura. ¿Cuántos años tienes tú con la enfermedad, Conchita? Durante los años que acepté la enfermedad, porque como dicen nuestros especialistas, es muy difícil aceptar y decir tengo artritis reumatoide. Tengo cerca de 40 años con la enfermedad y bueno, oyendo a los especialistas, doctor, hoy por hoy aprendí que la artritis reumatoide es una enfermedad que no se cura. Así, pase lo que pase, no se va a curar, pero se puede controlar. Vivimos día a día con ella y efectivamente, muchas gracias doctores, muchas gracias doctora, que no se crean de todo lo que les dicen. Cuando estamos desesperados por tener una cura, recurrimos a todo, pero no hay como ir con el especialista, ir con el reumatólogo y que les den un tratamiento adecuado. Como dice la doctora, cada persona somos diferentes. Todos los medicamentos son como traje a la medida, estamos de acuerdo en todo eso. Aquí en la asociación les damos la orientación, les enseñamos qué es la artritis reumatoide. A los médicos, pues muchos médicos nos dan diagnósticos fallidos y eso hace que se retrase nuestro tratamiento y que al final tengamos secuelas, como en mi caso que tengo ya operaciones y mucho sufrimiento que se pueden evitar. Aquí, pues gracias a los doctores hemos aprendido y vamos aprendiendo cada vez más y decimos no hagan caso de los medicamentos de todo esto que anuncian. Si efectivamente en nuestro país hay mucha discapacidad precisamente por la artritis reumatoide y discapacidad que se puede evitar en muchos, no sé en qué porcentaje, pero se puede evitar
con los medicamentos biológicos. Yo tengo un medicamento biológico, afortunadamente, que gracias a ese estoy pues caminando y circulando. Ahora, Conchita, te voy a interrumpir, tú eres derechohabiente. Sí, efectivamente, sí, no podría pagarlo. Un tratamiento biológico no se puede pagar, pero aquí pues el Seguro Popular nos han prometido muchas cosas, como dice el doctor Lamoglia, y estamos pues luchando para que la artritis reumatoide y la artritis idiopática juvenil sean consideradas como enfermedades catastróficas y todos los pacientes tengan acceso a los medicamentos biológicos. Ya sabemos, como nos dijo la doctora Fedra, que no todas las personas son candidatas a ellas, pero ayudarían mucho, yo creo que a evitar esa discapacidad y que esas mujeres jóvenes, niños, adultos, todos tenemos el derecho a la salud y tenemos derecho a tener un tratamiento. A ver, Conchita, y nos estás dando un mensaje para los pacientes que tienen artritis reumatoide, ¿cuál es? Que vayan con el especialista, que lleven un tratamiento integral, como nos lo están diciendo aquí los doctores. Es muy importante que estén con el psicólogo. Nosotros sabemos que en cuanto perdemos la salud, perdemos el proyecto de vida. Y es muy difícil la aceptación, pero una vez que aceptamos que tenemos artritis reumatoide, podemos tomar cartas en el asunto, ir a ver al médico reumatólogo. Yo no les recomiendo nada alternativo, porque si decimos alternativo quiere decir que no vamos a hacer nuestro tratamiento. Hoy por hoy yo les digo que busqué la salud hasta por debajo de las piedras, gasté lo que no tenía y era más la depresión al no encontrar la cura. No existe, aquí nos dice el doctor que la artritis reumatoide se nos quita en cuanto nos embaracemos, no se queda en un proceso. Aquí se queda en un proceso, pero en cuanto nace el bebé, nos vamos a activar. Es muy importante estar en remisión. ¿Cómo vamos a estar en remisión? Esto quiere decir sin dolor, sin inflamación, como nos decía la doctora Fedra. Pues yo les podría decir que con el medicamento biológico, que es muy difícil accesar a ellos, por eso es que hacemos un llamado al Seguro Popular, al Seguro Social, al ISSSTE. Sale caro, sí, pero a la larga va a salir más barato, porque aquí se van a evitar cirugías, se va a evitar sufrimiento. Sí, claro, todas estas complicaciones. Una vez que la persona tiene artritis reumatoide o una enfermedad, no es problema de la persona, nada más, es de la familia, no es de la familia, es de la sociedad, no es de la sociedad, es del mundo. Y ¿sabes qué, Conchita? Como es un problema de todos, queremos preguntarle a los doctores Macías, a la doctora Irazoque, bueno, ¿y qué pasa cuando no se es derechohabiente? El Seguro Popular tampoco lo cubre, y esto de verdad es incosteable. ¿Hay alguien que pueda apoyar? Porque entonces, ¿qué hacen los pacientes? Sí. A ver, Lo único doctor. que quiero agregar yo es estos centros de investigación. Nosotros trabajamos con un centro de investigación para tratamiento de enfermedades reumáticas, SINTRE. Los pacientes que no tienen otro recurso pudieran ingresar, si cumplen los requisitos, a un protocolo de investigación. Para todos los pacientes, el teléfono es 2614-3031. Oiga, doctora, y abusando para la señora Gloria, para su hija, ¿la podríamos ahorita contactar? La podríamos evaluar, Muy bien. para no hacer promesas Muy bien. Al aire, pero la podríamos evaluar y si es candidata a un protocolo de investigación, le podríamos proponer un protocolo de investigación y si ella acepta, encantados de la vida, ¿no? Hay 4 o 5 reumatólogos ahí que la pueden evaluar, ¿no? Doctor Macías. Bueno, a través de la Fundación Mexicana para Artritis Reumáticos, que conoce Conchita, se busca ayudar al paciente que menos tenga. Y en ese sentido, como dice la doctora Fedra Irazoque, si cumplen los requisitos que serían que la vea un médico reumatólogo, que el reumatólogo define el tratamiento conveniente para ese paciente en ese momento en particular. Y nosotros a través de la FUMERAC, si nos pide el reumatólogo, tratamos de auxiliar con la dotación de los medicamentos que haga falta, las prótesis o algunos conceptos complementarios. Bueno, pues ahí los vamos a contactar. Nada más decir una algo? pregunta que yo creo que Sí, cabe doctor. por lo que está diciendo en relación a la accesibilidad del tratamiento. Ya vimos que el tratamiento con los productos biológicos es muy caro. Y hace un rato que mencionaron una intervención quirúrgica, yo quisiera preguntar, perdón en la ignorancia, ¿cómo cuánto cuesta una cirugía de cadera o de rodilla
en algún caso donde alguien considere necesario practicarla como un recurso heroico. De manera particular, Sí. entre 80 y 100 mil pesos, porque las prótesis son sumamente caras. Entonces, si no tienen acceso a la seguridad social y no tienen recursos, es bien difícil que alguien les pueda ayudar. El doctor Macías ya hablaba de Fumerac y se podría someter, yo no creo que Fumerac pueda ayudar a todos los pacientes, Sí, pero bueno, se puede someter en algún momento se puede solventar con base al proceso en particular, comprar la prótesis a bajo costo, eso lo hace Fumerac, y tenemos cirujanos ortopedistas motivados, filantrópicos, que nos ayudan cobrando bastante menos de lo que cobran. Pero lógicamente que esto no sería para todos. A veces resulta que el paciente tiene seguridad social, no está conforme y busca una alternativa de este tipo, ¿no? Ser muy claros, pacientes que no tengan seguridad social y que no tengan recursos de gastos médicos y demás, podríamos intentar ayudarlos en ese sentido. Sí, solamente agrego que para los centros de investigación, los pacientes que tienen seguridad social y por algún motivo no han tenido acceso a biológico, por desabasto, porque no hay, pueden ser ingresados. Pero damos preferencia a los pacientes que no tienen seguridad social. Doctor Barbosa, también nos están preguntando sobre la rehabilitación. ¿Usted qué les puede decir? Hay muchas llamadas sobre rehabilitación. Bueno, como había comentado anteriormente, es muy importante ser controlados de primer nivel para que no tengan dolor, inflamación. Como la doctora lo dijo, si nosotros actuamos a nivel, en el momento que hay inflamación, se puede estropear más la articulación, se puede lesionar mucho más. Pero tenemos muchos métodos y mucho ejercicio, tanto aeróbico como a nivel isotónico, para que el isotónico quiere decir que no se desplaza tanto la articulación y que podemos darle ejercicios para fortalecer, ejercicios para aumentar el arco de movimiento, ejercicios para darles una buena postura, integrarlos nuevamente a las actividades de la vida diaria, tanto a nivel de hogar como a nivel laboral, que es algo muy importante. Tenemos que hacerles valoraciones laborales para reintegrarlos o tratar de integrarlos a otro tipo de actividad productiva, donde ellos se sientan tal cual, con un tipo de producción y que vayan saliendo. A nivel psicológico es muy importante esto, ¿no? Si yo no estoy haciendo nada y dependo al 100% de alguien y aún me puedo desplazar, aún me puedo mover, es una persona que puede ser productiva. Entonces, la economía también depende mía, es mío y tengo que salir adelante a nivel de esto, ¿no? Todos los medios, tanto físicos, químicos, mecánicos que tenemos en rehabilitación, realmente van a ir dirigidos y como lo decía también la doctora, la terapia debe ser individual. Si vamos a un lugar donde es una terapia en grupo, no nos va a ayudar en absolutamente nada y nos puede hasta lesionar más de lo que se encuentra, ¿no? Entonces hay que hacer igualmente un traje a la medida en rehabilitación. ¿Y en casa ellos pueden hacer algo? Porque como, bueno, ya es tan costoso este tratamiento y la rehabilitación, ¿ellos pueden con una guía nada más hacerlo en casa? Eso también es bien importante, asistir a un centro de rehabilitación, formar un programa de tratamiento y ese programa de tratamiento estarlo checando alrededor de 20 días y estarlo cambiando, aumentando, disminuyendo. Entonces es importante la ubicación de los tratamientos, aunque no va a llevar rehabilitación en cuanto a lo que es láser, ultrasonido y demás, pero sí un tipo de tratamiento aeróbico, donde nos dé un buen desplazamiento, donde hay un gasto cardíaco. También las personas empiezan a tener muchas alteraciones respiratorias, porque las mismas alteraciones nos van deformando y no nos permiten respirar bien, y el corazón también hay que tratarlo, ¿no? Entonces todo lo que son los movimientos cardiorrespiratorios son de suma importancia para cada uno de los pacientes. Y precisamente después del corte, doctor, e invitados, vamos a presentar una cápsula sobre Tai Chi, así que quédense con nosotros porque los puede apoyar muchísimo. Conchita ya nos dijo que sí, los invitados también, quédense con nosotros. Cuando alguien tiene inflamación requiere antiinflamatorios. Yo conozco cómo se manifiesta o creo conocerlo y con esa base puedo intentar modificar que la conducta de la enfermedad se aplane o se vaya. Eso le llamamos generalmente fármacos, fármacos modificadores de la evolución de la enfermedad. Y normalmente un 80% o más de pacientes responden con este tipo de tratamiento. Los que no responden, pasamos a una etapa superior que le llamamos tratamientos biológicos. Se llaman biológicos porque son productos de ingeniería genética que lo que hacen
es actuar bloqueando lo que inflama el organismo. En las instituciones, en el Seguro Social, en el ISSSTE, contamos con estos medicamentos. El costo anual es entre 150,000 y 200,000 pesos al año. Los derechohabientes, por supuesto, que tienen acceso sin costo. Pero muy bien, ¿eh? Y respiren profundo, profundo. El Tai Chi más que nada es un ejercicio que sirve para darle un masaje a sus articulaciones. Derechita esa espalda, derechita la espalda. Respiren. Anteriormente nosotros no nos podemos levantar tan como quiera de una silla, de la cama, y gracias al Tai Chi hemos estado adquiriendo más movilidad, tanto en los codos, en los dedos, en las piernas, y poco a poco hemos estado recuperando con el Tai Chi. Se trabaja todo el cuerpo, ¿sí? Se mueven rodillas, se mueven pies, se mueven brazos, se mueve el cuerpo, se trata de armonizar. Tengo artritis reumatoide desde hace 15 años. Estuve un año en cama, me hacían todo a mí. Entonces, a partir de que vine con la doctora, empezó mi rehabilitación tanto médico como en el ejercicio y dietético. El Tai Chi me ha ayudado mucho porque a mí me tronaban todas mis articulaciones, sobre todo las rodillas. Con este ejercicio me ha ayudado a relajar todos mis músculos, mis articulaciones sobre todo. Camino más rápido y me muevo más. Cuando no practicamos ningún ejercicio, el cuerpo es pesado. Y practicando Tai Chi, el cuerpo se vuelve muy ligero. Al principio de mi enfermedad no podía caminar, no podía alzar mis manos, no podía hacer esto. Incluso hace años todavía no podía hacer esto. Y ahorita ya tengo más movilidad en todo. Afortunadamente yo estoy mejor de hace tiempo, pero tengo compañeras que les duele, pero hacen el ejercicio y que ya a pasar el tiempo de hacer ejercicio, ellos se van sintiendo mejor, nos vamos sintiendo mejor. Que no importa que nos duela, que nos movamos, que hagamos el ejercicio que nos ponga. Aunque sea que irnos a caminar, si no podemos hacer esta actividad, irnos a caminar, trotar, movernos en casa. ¡Fuertes! ¡Sanos! ¡Felices! Pues ahí está el Tai Chi como una opción. Desafortunadamente, en el caso del hijo de Julia, que tiene 16 años con el diagnóstico, él ya tiene 26, no hay recursos, no hay nada, tu hijo está incapacitado. ¿Qué pasa, Buenos Julia? días. Yo les pido ayuda para mi hijo. Ahorita mi hijo no se para, yo lo baño, yo le hago todo porque yo no tengo quien me ayude. Ni una silla de ruedas, ahorita él no se puede mover, la espalda le duele mucho. La cabeza, o sea, en sí, él no, para darle refresco o algo, le tengo que dar con un popote, porque no se puede mover para nada. Yo sí les pido ayuda para mi hijo. Pero empiece por no dar el refresco, de veras respetuosamente se lo digo, ¿no? Un agua de limón con Sí, chía toma y agua. Él toma agua. No. ¿Le podemos ayudar? Yo creo que, perdón, yo me atrevería a comentar lo siguiente. De acuerdo a donde viva, podríamos intentar, bueno, no intentar, ver que algún reumatólogo lo vea al chico y vea el diagnóstico que tenga y le podamos ayudar, porque a veces estamos un poco desorientados. Y en ese sentido podríamos derivarnos a alguna institución, como estaba yo viendo hace rato que el Instituto Nacional de Rehabilitación tiene reumatólogos y la atención es prácticamente gratuita. Entonces, en algún momento, no pensar que todo sea medicina particular, sino buscar la forma de fortalecernos en tal forma de que tenga la mejor atención posible y que sea más o menos rápido. Ella ya fue al Hospital General, Pero ¿verdad? le dan cita cada 6 meses, cada 3 meses, entonces él ya está desesperado porque ya ni un medicamento le hace. Sí, queda un poquito ambiguo, perdóneme, queda un poco ambiguo para mí el entender el diagnóstico que tenga. No lo ha dicho usted y no sabemos por qué lo están citando con tanta diferencia, ¿no? Entonces sí valdría la pena tomar
otra opinión de un reumatólogo para ver cuál es el diagnóstico de fondo y cómo podremos ayudarlo. Sí, Doctora Fedra, ¿la podemos apoyar orientándola para que sepa cuál es el proceso, para que tenga el buen diagnóstico? Sí, tal vez algo importante es quién la ve en el Hospital General. ¿La ven los de reumatología pediátrica? ¿Pero es de reumatología? De reumatología. El doctor García de reumatología. El doctor García de reumatología. Sí. En este país somos pocos reumatólogos y casi todos nos conocemos, entonces podríamos pedir un informe de cuál es el diagnóstico antes de ofrecer algo que le ayudamos con muchísimo Muchas gusto, gracias. pero sí es importante saber el diagnóstico antes de dar esperanzas que a lo mejor no podemos volver la realidad, ¿no? Entonces hay que ver en qué servicio la ven, en qué estado de la enfermedad está y qué han utilizado y qué se puede ofrecer, ¿no? Con mucho gusto. Al final del programa te canalizamos, Julia. Muchas gracias. También tenemos aquí a María de Los Ángeles. También tienes pregunta. Sí, yo quería preguntarles. Yo soy diagnosticada desde el 93. Yo estoy siendo atendida en el Seguro Social. Creo que ya he rebasado todas las, todos los medicamentos. Ahorita estoy con biológicos. Estaba con Metrotexate, pero ya no me hizo daño. 14 años duré con Metrotexate. Y yo otro medicamento, ahorita me tienen con Araba y el Eterracep, que es biológico. Mi pregunta es que va pasando el tiempo y mi enfermedad va avanzando, aunque aparentemente ya me tienen controlada. Pero yo tengo muchos problemas porque cuando empecé con esto, a mí me estaban deshaciendo un tumor, un adenoma hipofisiario. Entonces no me podían meter todos los medicamentos a nivel de reumatología. Y ya ahora sufro de fibromialgia, de esta hipotiroidismo, ataques simples a nivel neurología. ¿Ataques simples? Sí, ¿Qué es así eso, estoy diagnosticada. Chihuahua. Pierdo la, ¿cómo se llama? Pierdo la conexión. La conexión ahorita ya es por minutos, antes era por horas. ¿No le han dicho ausencias típicas? No, me dijeron ataques simples. Pues el que tuvo un ataque simple es un médico, con todo respeto, que eso no existe, pero bueno. Sí, fue en el seguro. Pues sí. Y ya no me vio el como neurólogo, sino el que me dio el diagnóstico fue un internista. Por eso, en eso estoy con la duda. Con todo sí, esto. A mí ya me tuvieron también en, ¿cómo se llama? En medicina del dolor. Me daban ¿cómo se llama para el dolor ya la fuertísima? ¿Darbón? No. La otra. ¿Tramador? Tramador. No, morfina. Morfina. Adiós. A mí ya me daban morfina y gabapentina. No, pero la gabapentina, híjole, no sabe lo que puede causar. La gabapentina la tomo cada 8 horas. ¿Y sigues desde hace ya 2 años. Por favor, se lo ruego, suspéndala, ¿eh? Con todo respeto, la experiencia que tenemos los psiquiatras con gabapentina es así como para llorar. Y tal vez lo importante es que usted separe un poquito las cosas. Una cosa es la artritis reumatoide, otra cosa es el hipotiroidismo, otra cosa es la fibromialgia, otra cosa es el pequeño mal o lo que le hayan diagnosticado en neurología. Y entonces, claro, el conjunto de ellas nos da dificultades importantes para el manejo, seguramente le da a sus médicos dificultades importantes. Yo veo, que se han preocupado por mandar la clínica del dolor, porque la vean los neurólogos, o sea, yo creo que tiene un manejo más o menos integral, ¿no? Es muy difícil con fibromialgia y con artritis reumatoide sentirse bien algún día, porque la fibromialgia pues da un tipo de dolor articular y la artritis otro tipo de dolor. Los biológicos controlan muy bien la enfermedad y seguramente usted notó la mejoría con respecto a la artritis reumatoide, no mejoran la fibromialgia. Entonces, a lo mejor la artritis reumatoide está muy bien controlada y lo que hay que controlar es el resto de las enfermedades que usted padece. Tengo medicamentos para todo. A ver, pero hace falta una pregunta definitiva en esto. ¿Es usted casada? Viuda. Gracias a Dios, bueno. Entonces, sí. se elimina la pregunta.
Pero es importante, me gusta mucho porque a Clínica del Dolor nos llegan con mucha frecuencia este tipo de casos, donde traen diferentes enfermedades multitratadas y que unos medicamentos se contraponen con otros. Y el promedio del paciente es, yo me sigo sintiendo mal, yo sigo sin hacer mis actividades. Esto es muy común. En el concepto de dolor, aparte de la limitación de las actividades cotidianas, en el concepto de dolor, la Asociación Internacional del Dolor dijo que era una percepción a un estímulo nocivo, de algo que está causando daño, y también a un aspecto emocional. Y ya hemos hablado de la importancia que tiene la parte emocional. Sobre uno, aceptar que estoy enfermo, otro, tratar de ser independiente, pero en muchas enfermedades ya el paciente, sobre todo en estas etapas avanzadas, ya el paciente por más que quiere no puede ser independiente. Como el caso que acabamos de mencionar, donde el niño, el joven, ya necesita hasta que le estén dando de tomar líquidos. Eso genera a su vez dolor. Saben que la depresión puede causar dolor y el dolor causa depresión. Y es un círculo vicioso en todos los sentidos, igual para las limitaciones de las actividades. Entonces sí tenemos que sentarnos como grupos médicos multidisciplinarios, de hecho eso se hace en foros internacionales y nacionales de especialistas, donde se presentan estos casos y ver las mejores guías para ver cómo podamos abordar, porque no es fácil, definitivamente no es fácil, aún teniendo todos los tratamientos, todos los medicamentos, todos los recursos, donde yo trabajo los pacientes tienen todos los recursos y me dicen, doctor, ¿qué sigue? ¿A qué país me voy? Es difícil el manejo, pero hay que trabajarlo. Hay un tipo de dolor que constituyen los 9 síntomas más importantes de la depresión mayor, que son dolores crónicos que no responden a los tratamientos habituales con analgésicos. El principal de ellos es la cefalea tensional, que es una cefalea básicamente de los músculos que están alrededor del cráneo. El nombre completo, se lo voy a decir, es cefalea muscular constrictiva crónica pericránea, alrededor del cráneo. Y es por la inserción de los músculos del cuello y de la nuca que se insertan en la aponeurosis que cubre una parte del cráneo. Entonces, esos dolores no se le van a quitar con analgésicos. Al paciente no se le quitan, se le quitan con una combinación, con un medicamento antes las fenotiacinas, después la perfenacina, que es la que más se usó, y con un antidepresivo tricíclico. Esa combinación, por ejemplo, 25 miligramos de amitriptilina con 4 miligramos de perfenacina, es la que más resultados nos ha dado en el tratamiento de los dolores crónicos en la enfermedad depresiva. Combinados. También nos quiere compartir su testimonio, Rocío. ¿Qué nos quieres decir, Rocío? Buenos días. Pues yo quiero comentar que gracias a la medicina, yo tengo 38 años con la enfermedad, 42 de edad. Toda mi vida ha sido un proceso de protocolos y que llevaran a investigación mi sangre, siempre buscando algo con que controlar la enfermedad, el dolor que comentan, la rigidez, la discapacidad hoy en día, ir cada día brincando todas y cada una de las adversidades que me iba dando la vida sobre la enfermedad. Hoy me llaman a un protocolo al cual me ofrecen los biológicos. Al llegar yo ahí y ver mis estudios, me hacen el estudio y me hacen la revisión y me dicen que yo no soy candidata, que mi enfermedad hoy en día está muy bien controlada. Eso es lo que yo quiero compartir. Bueno. Después de 38 años de venir en lucha. ¿Esto se puede? Claro. Les decía que no todos los biológicos son para todos los pacientes y qué maravilla que ella esté tan bien controlada. Eso quiere decir que la enfermedad está en remisión. Cuando la enfermedad está en remisión, porque también tiene un curso clínico que a veces se logra la remisión con tratamiento o sin él, es una fortuna que pueda compartirnos con nosotros y decir, bueno, no fui candidata a terapia biológica porque estoy bien controlada. Habla de
un buen pronóstico y de un buen futuro. Entonces hay que meterle más bien a la rehabilitación, a todo y a continuar con el tratamiento establecido para que sigamos así, ¿no? Eso también se logra, ¿no? Ya nos quedan 2 minutitos, doctor, para nuestros invitados. Nada más si podemos rápidamente, le diría a mis compañeros médicos, ¿qué es lo que no se debe hacer, según la opinión de cada especialista? Yo creo que lo que no se debe hacer es no tener confianza con el médico y por eso intentar hacer otras cosas que no están aprobadas. No se deben de tener tratamientos para el dolor sin tener un diagnóstico. El automedicarse, el buscar, yo me siento mejor con este medicamento, por eso me lo tomo, puede llevarnos a mayores complicaciones. La automedicación es grave. No se debe abandonarse uno como paciente. Antes nos decían que somos biológicos, psicológicos y sociales, pero tenemos una parte que se llama espiritual, trascendente. El que yo me fortalezca como enfermo y luche conmigo mismo para ser feliz, a mí y a los demás, es parte necesaria. No se debe dejar de no moverse, porque la falta de movimiento nos va a deteriorar mucho más, y entender que lo alternativo no es tan bueno como los especialistas que son los reumatólogos. Por eso hay tantos reumatólogos y especialistas, hay que consultarlos a ellos. El volumen de pacientes que ven y la experiencia que se tiene les va a dar un mayor resultado que cualquier cosa alternativa. Pues muchísimas gracias, Nora, y muchas gracias al doctor Irazoque, al doctor Barbosa, a la doctora Macías, al doctor, al doctor Macías, a la doctora Torres, discúlpenme por favor, todavía no se me pasa el estrés del tráfico, pero ya terminamos el programa. Gracias a todos por estar con nosotros y nos vemos. Gracias. Muy bien, bravo.